Vamos otra vez. Bueno, buenos días, buen viernes. Lo vuelvo a contar, más allá de que todos se van a volver a unir, porque esto lo vamos a tratar de subir a YouTube, y entonces es importante que aquellos que no lo vieron sepan que ahora vamos a hablar con Janina Capelo, biodecodificadora, terapeuta, grosa ella, @almascreadoras, independientemente de tanto ella como yo, que tenemos este temita tecnológico, créanme que les va a gustar lo que vamos a contar hoy, lo que ella va a contar hoy, lo que ella va a compartir hoy, justo previo al eclipse del 30 de abril, primer eclipse del 2022, con el Sol y la Luna en conjunción en el signo de Tauro. Por lo tanto, a cada una de nosotras y de nosotros y de nosotres se nos van a abrir las puertas de aquello que todavía no hemos experimentado ni conocido. Ahí estamos, Yani. A ver. Ahí está. Te quiero ver ahí mitad de pantalla. Te quiero ver. Mientras tanto me tomo un mate. Ay, ahora sí. Ay, este eclipse, por favor, todo está así igual desde ayer, ¿eh? Sí. Está alocado, Sí. como todo está como más lento, todo trabado, ¿no? Ayer no sé, como que no Trabado. salía plata del banco, o sea, bueno, acá en Buenos Aires había un montón de cosas trabadas, pero tiene que ver con esto, con Tiene el que ver combo. con esto. Esperá, acá me están saludando de Venezuela, acá están diciendo vamos, se ve que todos estaban sufriendo como nosotras. O sea que nunca me había pasado esto de una llamada por Instagram. Pero me parece que esto más que eclipse es Mercurio, Yani. Estamos en la sombra de Mercurio, porque después Mercurio retrograda, y con Mercurio retro es así. Es la tecnología, un entrecruce, la lentitud, acá me ponen por fin. Por fin, acá estamos, es Acá posible. estamos. Bueno, muy esperada este encuentro con vos, porque mucha gente ya te conoce, seguramente de las que están presentes. No me abrís la puerta. Eh, Como terapeuta, y te aman y saben lo que has generado en la vida de cada uno de ellos y ellas, y me parece que está bueno que cuentes un poco vos de qué se trata, porque la idea de estos vivos es que todo el que esté escuchando y por ahí resuene con esta información y esté necesitando, bueno, sepa que hay personas muy preparadas como para ayudar en el proceso. Bueno, sí, claro, muy, muy amado Lincoln por mí, yo soy de ahí, nací ahí. Bueno, la biodescodificación es una terapia relativamente nueva, o sea, porque bueno, digamos que acá en Buenos Aires, Argentina, más o menos en el 2014 empezó a ser como más fuerte, ¿no? Esta terapia como que empezó a tomar como empezó a llegar de Europa llega, y bueno, la crean a partir de lo que sería la biología, ¿no? Como un cuerpo integrado, y a partir de eso como que tenemos una emoción, ¿no? Que el cuerpo, o sea, se enferma porque no encuentra solución a lo que no puede expresar. Entonces, a partir de ahí, nace lo que se llama biodescodificación, donde hablamos de la biología por un lado, de las emociones y del inconsciente. La parte del inconsciente es la parte más difícil de explicar, porque es la parte donde el cerebro tiene una parte racional, donde nosotros pensamos y tenemos una realidad de nuestra perspectiva a través de lo que fue la familia, nuestras primeras creencias adentro de un núcleo familiar, y el entorno, ¿no? La mente colectiva. Y luego, bueno, la parte irracional, digamos, es el inconsciente, es ilógico. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto, a vos, Nelly, ¿qué color te gusta? Y vos me decías, ay, a mí ya me encanta el rojo. Entonces, ¿por qué te gusta el rojo, no? Y resulta que cuando vamos indagando, quizás ese color también le gustaba a mamá, y le gustaba a la abuela, y le gustaba a la bisabuela, pero es algo que vos lo elegís, vos creés que es como una elección, pero el inconsciente es el que elige. Pero Como que vamos a la parar parte por que, ahí, porque bueno, es muy bueno todo lo que dijiste, pero muy bueno, para ir desglosando punto a punto. dale, Para vamos. empezar, lo que vos te dedicás tiene que ver
cómo se decodifica un tema de salud, por ejemplo, o sea, cuál es la Sí. emoción que está escondida, que está guardada, que ni siquiera uno la puede hacer consciente. Tal cual, tal cual. Eso por un lado. Después tenés otros, digamos, no solamente lo que cómo uno se enferma, sino los traumas que uno vive. Por un lado, ¿no? Puede ser un problema relacional, un problema de vincular con el otro, problemas de, bueno, de abusos, bueno, todas las memorias que están guardadas adentro de nuestros chips, de nuestro cerebro, y que muchas veces, ante algo tan fuerte, la persona lo bloquea porque la resolución ante algo que es fuerte o que me impacta o que es un bioshock, yo lo duermo adentro de mi cerebro. Entonces, lo que hace es como una respuesta biológica y bueno, para poder resistir, para poder vivir, ¿no? Para poder sobrevivir. Porque una de las palabras que nosotros tratamos de sanar es eso, salir de la sobrevivencia y empezar a vivir, Wow, ¿no? Como, wow. como al ir desprogramando, uno empieza como a alivianar la carga que trae ancestral, la carga que trae, digamos, familiar y todo lo que uno cree, y lo último que tiene la terapia, eh, que es como cambiar la creencia, cambiar los pensamientos que tengo en relación a algo que a mí me traumó, que a mí me bloqueó, que a mí me modificó mi vida y eso fue traumático. Si querés hacerme alguna pregunta específica Sí, no, o bueno, porque para ir aclarando por ahí para el que no sabe, porque realmente todo esto es muy importante, ir desglosando, ¿no? Tema a tema. sí, 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 Vos sí, hoy estabas con el tema del color como ejemplo, ¿no? Como uno se sí. cree que es libre y que es el que elige o la que elige, y de pronto, así como nos pasa con un color, entiendo que esto pasa con la pareja, con Con la la mirada de pareja. la vida. Contanos un poco cómo es esto, es decir, nosotros cuando estamos en el útero, ¿vamos absorbiendo toda la info de mamá solo o un poquito más atrás? No, no, primero cuando yo elijo un hombre o un vínculo o una relación, estoy también eligiendo un programa inconsciente. Uno cree que se enamora y que toda la pelota perdón por la palabra, pero de todo el emocionamiento del enamoramiento, y vos te enamorás del hombre que va perfectamente, va con tu programa inconsciente. Y cuando vos empezás a indagar, vos te das cuenta que no, porque las familias a veces, cada uno se defiende la suya, ¿no? La sangre, porque en descodificación hablamos familia sangre. Entonces cada uno defiende, ¿no? Porque la familia de él, viste, que son todos desordenados, que nadie, viste, que empezás a criticar la familia del otro. Y cuando vos empezás a profundizar, tenés muchas memorias en común. Puede estar el abandono, puede estar el abuso, puede estar el rechazo, la exclusión, el ser excluido. Entonces, el otro habla mucho de mí. Viste que ahora se usa mucho la parte del espejo. Bueno, esto es así. El otro habla de mi historia inconsciente y la sangre mía no es más azul que la del otro, sino que la está igual a la mía, el mismo, a veces hasta el drama puede ser que uno traiga más carga que el otro, pero el drama es en común con ambos. O sea, Eso es lo que compartimos. a veces llamamos amor y en realidad lo que nos atrae es este imán de alguna manera transgeneracional. Claro, claro. Después, bueno, uno cuando ya tiene más conciencia, aprende a amar, ¿no? Porque a veces hay una necesidad insatisfecha y que cada uno responde, a esas necesidades que de chico, nosotros hablamos como palabra autoprogramante que están en la niñez. Y en la descodificación vamos mucho al pasado, no en todas las sesiones, pero por lo general se desprograma mucho el niño interior, ¿no? ¿Qué vivió el niño? ¿Cómo fueron los referentes que fueron mamá y papá? O los referentes si fue una abuela, porque a veces la referencia es lo primero que tengo delante mío, ¿no? La primer vivencia que yo tengo delante mío, qué es lo que tomo de esa referencia. Y para mí, esa referencia va a ser todo. Si fue una madre, voy a tener esa referencia muy fuerte, y si tuve ausencia de padre, bueno, voy a tener que elaborar un hombre adentro mío porque quizás esa referencia me faltó y yo tengo que sanar toda esta historia y ahondar cada vez más profundo para ver cuál fue, la manera que yo tuve de crecer en ese núcleo familiar.
Entonces, bueno, hablamos de los autoprogramantes porque trabajamos mucho con la herida del niño, las heridas de abandono, la herida del rechazo, tantas heridas que acoge el niño y que ante una necesidad que no pudo satisfacer en un momento o a una edad, empieza de adulto a tener esa insatisfacción adentro y la busca. Es como si fuera un niñito adentro que sigue buscando satisfacer eso que no pudo satisfacer cuando era pequeño. Entonces somos como, es como hay mucha coherencia, porque cuando haces la bio vos ves que como que hay como una coherencia, ¿no? En eso que no puedo satisfacer, por ejemplo, hay personas que necesitan más el contacto, la relación, necesitan más estar en grupos, y hay personas que son más gomas. Les gusta aislarse, les gusta estar separado del otro, encerrarse en sí mismo, armar una coraza. Y a veces tenemos los dos componentes, un poco, somos un poquito goma y somos un poquito tintero, donde necesitamos mucho de la relación, mucho contacto, mucho del otro, pero por momentos necesito separarme del otro y entrar a esa coracita. Hay tanto haceme otra, si querés, otra pregunta No, para ir se me como... van ocurriendo muchas y no te quiero ir cortando, o sea, lo que se me va ocurriendo es como para ir especificando en cada punto, por realmente todo lo que decís, yo supongo que todo lo que estamos escuchando nos hace ruido en algún punto, pero vos hoy en un principio, y después seguimos con otro, Sí, hablaste algo así sí. como de la perspectiva, entonces me quedo pensando que con una misma madre, con un mismo padre, no todos los hijos, puede ser, perciban lo mismo, tomen lo mismo, ¿cómo es esto? Tal cual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque cada momento y cada ciclo biológico, que ahí ya estoy entrando a otro tema, cada ciclo biológico, cada edad mía, y cada la edad de la madre, ¿no? Cuando concibe al hijo, no es la misma que concibe al otro hijo. O sea, primero cuando esta parte se llama proyecto sentido. El proyecto sentido es una parte muy importante en la terapia, donde yo hablo de cómo fue mi nacimiento, cómo fue mi gestación, cómo estaba mamá en ese momento, si mamá se sentía acompañada, si mamá me buscó, me deseó. Un año antes, yo empiezo a indagar sobre esa parte que para mí es súper importante porque habla de qué era lo importante para esa mujer, ¿no? Y entro a la burbuja de la madre, cómo se relacionaba, si lo más importante era tener una familia, si lo más importante era tener una profesión, si lo más importante, a veces hay mamás que no se despegan de la primer familia, entonces eso hace que conserven como una identidad de hija y no puedan como tomar el rol de mujer y madre. Sí. Y bueno, entonces todo eso habla de cómo fui concebido, ¿no? Si hubo deseos, si me esperó, si no me esperó, si fue un accidente, porque ahí va a estar el inconsciente del bebé, donde todo lo que siente la mamá, es como que el bebé no se puede ir está en la placenta, dentro de esa bolsita, donde obviamente está acogido, en ese refugio, en el agüita, pero no se puede escapar de lo que mamá siente. Todo el alimento, no solamente de nutrición, sino la nutrición emocional que mamá me da. Y si mamá estuvo triste, si mamá estuvo depresiva, si mamá sufrió una separación, si no se sintió elegida por ese hombre, si había ausencia de hombre, cómo es esta relación. Entonces todo ese vacío recae en el bebé y a veces son personas que vos le preguntás, ¿desde cuándo te sentís así o triste o deprimido? Y te dicen siempre. Cuando hay una palabra como siempre, nunca, todos, hablamos de generalización. Entonces, realmente, o sea, y yo tengo que indagar ahí qué viví, cuáles fueron los conflictos o los dramas que vivió la mamá. Y a veces la mamá también, como todo ser humano, hacen lo que pueden y bloquean mucho, ¿viste? No siempre cuentan la verdad, mis amores, pero no es porque no lo quieran hacer, sino porque a veces el dolor fue tan grande que yo ni siquiera puedo tomar conciencia de que eso yo lo viví y lo sentí. Y prefiero negarlo o irme o inventar otra realidad, ¿no? Donde también está la negación, y la negación también tiene un sentido de ser, donde yo creo que mi mundo era perfecto, de rosa, y de pronto había mucho vacío, mucha soledad. Y bueno, ahí se investiga, ¿no? Incluso yo a veces paro en un mes determinado y me quedo ahí e indago qué es lo que sucedió y el inconsciente me da la respuesta, porque la verdad que
el inconsciente siempre es el que está a nuestro servicio, ¿no? Que es como esa parte que es difícil de explicar, donde uno entra en contacto con el otro como si se metiera dentro de la burbuja y sintiera, ¿no? Todo lo que está viviendo el consultante. Es como si entre la relación entre el terapeuta y el consultante hay una relación mucho más allá de las palabras, como si hubiera algo más que nos conecta el En otra una con la otra. dimensión, ¿no? Sí, 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 entras como, sí. Por eso a veces las terapias son re fuertes, ¿viste? Como que Sí, entras a son muy una, fuertes. Sí. son fuertes, porque aparte vas a una profundidad cada vez más abajo. Si se pudiera, se llegaría a una hipnosis, como un estado muy adormecido donde yo ya estoy entrando a un, pero no siempre se puede porque estamos muy en la cabeza. Eh, Espera, porque hay tanto que se me ocurre mientras vas hablando, es tan importante. Para empezar, vos dijiste dos cosas. Uno es que a veces las mamás negamos, sí, y pienso en esto de la importancia, supongo, de por más que nos duela, uno como madre poder hablar con los hijos y contar, ¿no? Porque los hijos tienen certezas de cosas que no saben, y a veces si nosotros le podemos decir la verdad de aquellas cosas, creo que automáticamente les vamos liberando el camino. ¿Viste cuando, por ejemplo, no sé, viviste una infidelidad en el embarazo y por supuesto no se lo vas a decir, y ese hijo sufre o los celos o no de todo el mismo mambo, vos decís, ay la pucha, y yo creo que por ahí al contárselo sin juicio de lo que uno vivió, por ejemplo, ¿no? Esta sí, sí, criatura sí. empieza naturalmente a liberar, ¿es así también? O sea, empezar a Tal hablar cual. aún de aquello que nos duele. Sí, tal cual, porque ellos lo saben, como vos decís, ellos sienten o son celosos, o son posesivos, Claro, o cuando tienen una relación la sufren y sienten que se van a ser engañados, o sienten que el otro los va a traicionar, y bueno, vos cuando empezás a ver eso, sí, bueno, quizás hubo una infidelidad, y claro, y yo lo hago. Yo lo trabajo a nivel inconsciente, lo que sería como que le hablamos al bebé, la madre, como con todo lo que sale en la información, ¿no? Que salen muchas cosas, y ella se conecta, ¿no? Con esa emoción y empieza a abrir, porque aparte hay cosas que ni te acordás, y vos decís, wow, sí, ahora recuerdo que cómo lo viví, cómo lo sentí, tuve miedo a perderlo, tuve miedo a ser abandonada, tuve miedo a que la familia se me derrumbe, y bueno, y son niños miedosos por ahí, ¿viste? Son niños que están como que no se quieren ir de la casa. Bueno, hay infinidades de síntomas que el otro muestra y que pertenecen a la mamá y cuando la mamá los puede, es como si miraras ese bebé y le hablaras a ese bebé y esa información, aunque el otro no te tomes un café con el otro o que no te tomes un mate, al otro le llega y hay un cambio. claro, no Y eso tiene por qué ser directa, digamos. no, porque yo cuando hay cosas que, por ejemplo, hay gente que está peleada, que no se habla, que no se relaciona, y cuando lo hago acá, porque ante la muerte, imagínate, hay infinidad de cuestiones que no puedes resolver porque ya la persona no está, y cuando lo trabajás a nivel inconsciente, es como si energéticamente, porque acá en este espacio puedo hablar de energía, eh, digamos, al nivel energético, al otro algo pasa o algo sucede o algo se mueve, que es como la sensación de haber sanado eso. Como que, Yo voy a aclararte esto, doy fe de lo que no, de verdad, doy fe, hay algo de magia, me ha pasado en esto que vos decís, y ¿por qué aclaro esto? Porque sé que la gente que está escuchando del otro lado a todos les pasa. En situaciones que vos crees, primero que no tienen solución, o que no tenés a la otra persona presente, no solo porque no está viva, sino porque estás peleado o distanciado. Y es impresionante cómo este proceso de sanación personal genera cuánticamente, lo digo y lo recalco para que todo el mundo sepa que se puede hacer un movimiento al respecto. total. Es increíble, o sea, y además se une también a lo que te iba a decir hoy, ¿no? Cuando vos decís el proyecto sentido y demás. Obviamente más de una mamá, cuando vamos escuchando estas cosas, empezamos a sentir culpa. ¿Sirve la culpa o no? O esto se puede resolver de alguna manera? No, no sirve ni la culpa ni el juicio. Acá el terapeuta se vacía de juicio, o sea, tiene que estar vacío de juicio porque inclusive se trabajan mucho con los abortos y vos entrás Mm. bueno, si querés que lo toco, si querés ese tema. Sí, tócalo, tócalo Sí, tranquilamente.
Bien, bueno, entonces uno indaga en el momento en que la mamá tuvo que atravesar esa situación y que no pudo, y hay mucha carga ahí, porque la mujer a veces, bueno, ahora estamos en un ciclo, gracias a Dios, como mucho más abierto, más liberal, se rompe la estructura, pero antes, antiguamente, la mujer si no estaba casada, la mujer si no estaba acompañada con un hombre donde ella estaba comprometida, vivía un programa a través de la familia muy pesado donde si quedo embarazada no puedo, o sea, si no estoy casada o si no respondo a las reglas y las normas que me impone mi familia, yo no puedo caer embarazada a mi casa. Entonces, claro, ¿qué juicio va a haber ahí? O sea, lo único que hacemos es poder acompañar el sufrimiento y el drama y la imposibilidad de esa mujer en ese momento preciso, porque es un ciclo preciso, a una edad precisa, donde no pudo tener ese bebé. Entonces, cuando descarga toda esa información, esa vivencia, te das cuenta que qué juicio va a haber si cuando estamos atrapados en una creencia o cuando estamos atrapados en una familia y cuando las cosas, hay tantas prohibiciones, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy tan automatizado en ese programa inconsciente y tan atrapado? Quizás siento que no puedo, quizás siento que no voy a poder, que voy a ser excluido a veces de mi familia, a veces lo que uno evita es ser rechazado, ¿no? Por los primeros que son nuestros papás y cómo está compuesta, ¿no? Porque a veces la mujer embarazada era la que hizo las cosas mal, bueno, la guarra, todo lo que se te pueda ocurrir que una mujer carga, ¿no? A nivel ciclos, ¿no? Donde antes estaba prohibido salirte de las normas y las reglas que la familia te imponía, o la autoridad de la mamá, o la autoridad del papá, o la autoridad, o el contexto social en el cual ella estaba. Entonces, no hay culpa. Obviamente que lo que yo necesito es descargar eso para que ella pueda sentirse en paz, porque desde el inconsciente vivimos experiencias que tuvieron que ser así y que quizá lo vivió mamá, quizá lo vivió la A abuela, eso lo que iba, pasa es que a a veces eso iba. nadie dice nada. Se repite, digamos, puede ser que en cada familia o en cada clan se repitan determinadas cosas, en algunas, no sé, problemas de pareja, en otras el tema con los hijos, a ver, sí. Sí, sí, se repite la carga transgeneracional, o sea, en la sangre tenemos todos los componentes de ADN, ¿no? Lo que a mí me da un componente de genética. Entonces, yo traigo no solamente la carga genética, donde tengo los ojos de papá, la nariz de papá, sino que yo también traigo todas las vivencias, el trauma o los bloqueos, que muchas veces ni lo sé. O sea, yo a veces a nivel concreto o real imagino que papá tuvo una vida fácil y cuando yo empiezo a indagar, este hombre quizás sufrió mucho más que yo, el rechazo, el abandono o la falta de reconocimiento, porque a veces lo que sucede es que se repite, ¿no? Que yo para ser reconocido en un núcleo familiar tengo que ser el mejor o tengo que ser el económicamente brillante y así también lo opuesto, ¿no? O son los hijos de la basura, perdón por la palabra, pero son los hijos que vienen sin amor, vienen en un momento donde la pareja ya no está, ya no hay amor, no hay relación, ya no me interesa esta relación y el niño cae ahí en ese momento para algo también. Eso se Entonces, puede pero sanar, bueno, ese niño de la basura puede a través de un tratamiento personal o que su mamá también despierta, ¿no? Lo haga, se puede sanar, digamos, todo eso se puede desprogramar. todo, todo se desprograma, porque los niños que son así, que yo creo que en uno de los, hablé bastante de esto, que son los que excluidos, ¿no? Los que no tienen, vienen como aparte están rechazados por el padre, a veces
por la madre también, entonces son personas a veces que están muy en la sobrevivencia, no les alcanza para llegar a fin de mes, vos ves que están como zombies en la vida, entonces todo les cuesta encontrar un camino, un rumbo, un sentido, y vos te das cuenta ahí que claro, que su concepción no tenía sentido de ser, son rechazados ya desde antes, entonces sí se sana y se mejora la calidad de vida y uno empieza a trabajar sobre un montón de estructuras. Cuando hablo de estructura hablo de características de la personalidad, donde la estima está totalmente rota y hay que construir como una solidez ahí donde yo siento que soy capaz de vivir, ya no de sobrevivir, sino de vivir y de ser, y devolver la dignidad, porque en realidad lo que se le devuelve al otro, que a lo mejor siente esa sensación de en todos lados ser rechazado y de ser excluido de todos lados y de que no llega, no, como no le alcanza, siempre, viste, están como sin, siempre todo es cuesta abajo, toda su historia es como todo les cuesta. Entonces, empezás a trabajar sobre esas estructuras, porque el terapeuta tiene que reconocer cuál es la estructura que trae el otro, que son muchas, ¿no? O sea, cuando hablo de estructura hablo de personalidad, y bueno, y una de las carencias que hay que empezar a ver, ¿no? Porque esta persona no se siente digna de tener éxito. Bueno, éxito es una palabra demasiado alta, desvivir. Yo hablo de vivir bien, o sea, lo simple y sencillo. Son cosas muy simples y muy sencillas. Yo sentirme más livianito. Todo lo demás empieza a dar. Empiezo como, te quedaste pensando. No, me quedé pensando porque lo que pasa es que, o sea, automáticamente se te viene como un arcoíris de preguntas, ¿no? Sí, Esto que vos decís, que vos todo el tiempo nombrás la palabra sobrevivir, todos en algún punto estamos como sobreviviendo hasta que somos conscientes de eso. Y el tema es que a veces podemos buscar nosotros la sanación y a veces otros las pueden buscar por nosotros en este caso, ¿no? Cuando sana un padre, que naturalmente sana sí, un hijo, y a veces sí. cuando un hijo empieza a sanar, al sanar a ese padre por orden transitivo, se empieza a hacer una sanación del clan. Lo que pasa es que eso le implica a ese clan una nueva información, porque que ese hijo quiera ser digno mueve todo el árbol sin dignidad, porque ese hijo no digno supongo que viene de un árbol que no se siente digno. Sí, tal cual, se Y mueve ahí todo. viene, Sí, se mueve todo. Lo que sí a veces, lo que a veces es una pregunta muy, muy buena la tuya, porque ¿qué pasa? Yo empiezo a cambiar y yo empiezo a sentirme digno, ¿no? Porque es el que empieza a sanar, o la oveja negra es la oveja negra de la familia es el que denuncia o revela lo que atrás está tapadito. O claro, sea, lo que está tapado ahí, o sea, el que viene, viste, a exponerme, a revelar todo esto, bueno, empieza a hablar de la historia de esa sangre y de esa familia. Cuando hay una sanación, hay una relación que cambia y eso es verdad, eso se siente, se empieza a estar todo más liviano en la relación. Lo que no podemos modificar a veces de los papás, por ejemplo, es algunas cuestiones que ellos por ahí van a estar como en esa creencia y quizás algunos mueran así y no pasa nada. El tema es que ya a mí ya no me moleste. Ya no no te me afecte. moleste que mi mamá sea acumuladora, ponele. Ya no me molesta que mamá, es como que miro a la niña que le careció de un montón de cosas y que yo puedo ver a esa niña, yo puedo reconocer a mamá en esa carencia y esa se abre la empatía y eso es maravilloso porque yo creo que no hay sanación si no hay empatía, si no hay un chakra cardíaco que empieza a abrirse y que yo no tengo ya necesidad de juzgarla, de condenarla, sino que yo, sí, bueno, hace esto y la verdad quizás lo vuelva a hacer 20 veces más, 70 veces más y bueno. ¿La puedo cambiar a mamá? No, pero puedo entender cuál fue su carencia, cuáles fueron sus rechazos, cuáles fueron sus sufrimientos, y me vuelvo como neutro en relación al otro, ¿no? No sé si neutro es la palabra, pero esta palabra de empatía,
de Lo que sentir, pasa de que lo que sentir. vos decís es cuando uno ha podido trascender todo esto que te genera, en el caso, la mirada de mamá o de papá, es decir, cuando vos haces un trabajo de sanación personal y como, ¿no? Y de despegue, decís, bueno, ahí lo puedo mirar al otro, pero en realidad cuando lo del otro todavía te sigue jodiendo, es porque de alguna manera vos te sentís afectado. Eh, y bueno, naturalmente ahí ya se desbloquea todo, supongo, pero eso, Sí. a ver, ¿cómo es esto? ¿Lleva mucho trabajo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hay cosas que llegan hasta un punto? ¿Se puede desenredar? Mm. Hay cosas que son estructurantes, bien lo dijiste, hay cosas que son estructurantes. Por ejemplo, en la personalidad, si yo tengo un componente de negación adentro mío, y voy a suavizar esa parte, la suavizo, pero no es que desaparece. Y eso también para los terapeutas, porque vos tenés que también reconocer cuál es la estructura del otro, la personalidad, ¿no? ¿Dónde va a ir el otro? No sé, si necesito reconocimiento y de pronto siempre me tocan ahí donde, viste, no me ven, no existo, y siempre va a estar como esa herida ahí, pero cada vez que yo soy consciente, la conciencia, que es darme cuenta, empiezo a decir, bueno, me disocio un poco, bueno, a ver, esa es mi herida, ya está, o sea, no todo el mundo me va a reconocer y no puedo andar pidiendo que me reconozcan, viste, como que empiezo a suavizarlo, porque la estructura va a estar. O sea, la herida que yo tuve va a Va a estar, pero gritar. cuando se entendió, ¿no? Cuando yo la puedo reconocer, la puedo aminorar. Está ahí, pero ya si no me llama papá, bueno, ya está. No duele tanto porque yo sigo existiendo. Yo sigo en Claro. la vida y estoy en la vida presente para mí. Me puedo separar del otro, ya no me identifico tanto con el otro, no necesito tanto que me apruebe. Vos dijiste algo, ay, perdón, pero es tan maravilloso todo. El sigo Sí. existiendo creo que es la clave de todo. Es decir, creo que cuando uno se enoja o le duele la relación con los padres o con la madre o con lo que sea, o porque te dicen algo, es porque en definitiva hay una herida de aceptación, ¿no es cierto? Y es muy fuerte, por eso a veces dice, pero ¿qué importa lo que tal te diga? Bueno, lo que te dice mamá o lo que te dice papá tiene un peso tremendo porque obviamente está hablando de existir o no existir, o sea, es muy, muy grosso, muy grosso. Bueno, Entonces, hay una parte que no la hablé yo hasta acá, pues bueno, tiene mucho y es bastante como intenso como el eclipse, mira. Sí. como nosotros en este momento. Sí. Pero bueno, también está las muertes. Yo no hablé de esto, ahora a ver si querés hablo, pero también el existir, a veces, cuando uno carga a nivel transgeneracional memorias, a veces carga a los muertos también, los ausentes, por hablar más suavecito Me para, encanta. No, para que habla, no se habla con cansen. todo que el público se Hablo la con aguanta. todo, uno a veces carga, ¿no? A nivel transgeneracional o en la línea directa carga los ausentes del clan. Entonces, los ausentes son los que están en relación a mí a las fechas de nacimiento y de concepción o de muerte. Por ejemplo, si el abuelo nació en diciembre, me busco la fecha de concepción y ahí puedo estar alineado a ese abuelo o la fecha de muerte. Todo eso habla de ciclos donde yo cargo la información del otro. Y esto es difícil de entender porque me dice, ¿qué significa que yo soy doble de mi abuelo? ¿Qué significa que yo soy doble de mamá? Significa que cargas la memoria o el dolor o lo que el otro no pudo resolver y viene como destino y bueno, y ahí está la irracionalidad, porque a veces es como que yo no sé, tengo un resentir, el resentir es una emoción adentro que a mí me pertenece. Y cuando yo le pregunto, ¿es solo tuyo eso? No, quizás alguien más lo vivió de igual manera, ¿no? Y cuando lo sano, sí estoy siendo ese doble que fue el abuelo, ¿no? Por el cual, no sé, quizás pudo haber vivido un abuso del que nadie habló. Entonces, yo sí estoy moviendo eso que quedó adentro y que al sanarlo ya dejo de estar en esa memoria y puedo liberar esa situación, ¿no? Que se corta, ¿no? Pero cuando cargo a un yaciente, que es un ausente,
es como que estoy más en la inexistencia, porque es como si estuviera representando a ese ausente. Y Estoy con el como tema del aborto pasa igual, a veces pasa que hay hijos que vienen después de un bebé que no que fue nació. abortado y carga también ese ausente. Claro, si la mamá, por ejemplo, perdió el bebé anteriormente a mí, y ahí hay dos memorias que son puntuales, puede ser pérdida, y ahí vemos qué pasó, porque a veces cuando hay una pérdida, o hay muchas pérdidas, tengo que ver qué pasó atrás, ¿no? O si hubo hijos abandonados, si hubo hijos no reconocidos, si hubo muchos abortos, cuál fue la relación con los hijos, porque a veces en una familia los hijos son objetos, no son hijos, o sea, no es lo más importante en la familia, ¿no? Y ahí, bueno, cuando hay infertilidad o cuando los hijos no llegan a término, yo tengo que empezar a investigar qué sucedió atrás y por qué la biología, porque la biología es la que detiene la especie, digamos, es como todo muy biológico. O sea, ante algo que no sucede es porque la biología dice, bueno, hasta acá hubo demasiado dolor en ese útero, entonces se corta. Pero no me quiero ir a esto, sino hablar de los yacientes, que son el cargar la información que viene anteriormente a mí, y si hubo un aborto, que el aborto, el que es producido, es como más fuerte todavía, porque el que viene después trae como la culpa, como, Sí, como culpa ya de haber nacido. sí. Entonces, ya nace con la carga y se siente, porque son personas que se sienten culpables de todo. O sea, todo es, o que hacen, o que cometen errores y están en el error, ¿no? Y ahí vos ves que hay una estructura ya como fuerte donde te terminas sintiendo las mismas cosas, la misma sensación de culpa o la misma sensación de error, como que siempre todo es un error y yo soy el que provoca eso y realmente son creencias, porque no siempre la persona es culpable y realmente no es culpable de todo y realmente no hace todo mal. Entonces ahí hay que tomar conciencia de que de salirse de ese lugar, no hay que salir de ese lugar y entrar a un lugar más livianito. Qué Eh, fuerte porque qué poco libres somos, ¿no? O sea, cómo está, cómo todo lo que parece ser a veces una elección personal o una característica propia viene teñido de tanta historia transgeneracional. sí, claro, tal cual. Sí, porque son los genes que uno, que se transmiten y que bueno, que no podemos estar, es como el documento, ¿viste? O con mi firma, o sea, no es igual a otra, pero yo tengo que ver ahí cuál es mi identidad dentro de esa familia, ¿no? Y porque cuando hablo de identidad, todos en la terapia trabajamos la identidad, quién soy si no soy mamá, quién soy si no soy papá, quién soy si no soy la madre, si no soy la hija, si no soy la mujer de, o sea, entonces, en definitiva, en terapia se trabaja la estructura, que uno tiene que reconocer cuál es la herida, a veces son muchas, y una vez que uno tiene la estructura del otro, ¿no? Y reconoce, ¿no? Dónde el otro hace agua, también empezar a trabajar la identidad. O sea, donde yo ya no me identifico con los roles o las etiquetas, sino que puedo ser yo misma, porque cuando hay tanto programa inconsciente, como vos decís, tanta carga en la sangre, a veces son personas que no estudian abogacía o estudian algo que lo hacen por el otro y la familia como que rechaza quizás como que esa persona quizás sea artista o que le guste pintar o que le gusten las manualidades y bueno, y ahí hay que trabajar la esencia, ¿no? Lo que viene, el don o el talento que yo tengo y que está a veces aplastado por el clan familiar. Bueno, como proyecto, ¿no? Digamos, dones o talento, lo que está a lo mejor adentro mío como el alma, como el ser que me aflorece, pero que la mirada de la familia rechaza o quieren que sea el abogado, que sea el abogado como el padre, como el abuelo, y bueno, y por ahí la persona
el camino que quiere elegir no está habilitado dentro de la sangre, no es Vos hablas de la reconocido. sangre y no puedo evitar preguntar qué pasa, porque supongo que ahí pasa lo mismo con las adopciones, porque no, de algún modo ese es otro tema. ¿Cómo funciona ahí? Y también, o sea, en realidad, obviamente que en una adopción siempre vas a trabajar la identidad, porque bueno, y ver, bueno, la imposibilidad, hay varias cosas ahí, ¿no? ¿Cuál fue la imposibilidad de esta mamá de poder tenerlo biológicamente? ¿Cuáles son los conflictos que hay ahí? Y a partir de ahí, en relación a esta madre adoptiva, que sí es como karmático. O sea, para que sea más fácil, ¿no? Cuando yo tengo una relación de adopción con alguien que no es de mi sangre, sí termina teniendo como lo mismo que con el hombre, que termina teniendo los mismos componentes Claro. que trae que yo tengo que experimentar, ¿no? Que yo tengo que atravesar con esta adopción, ¿no? O sea, ya sea la información que trae ese hijo, pero obviamente en el hijo que es adoptado hay un componente de identidad donde está bueno siempre hablar las cosas, no guardar secretos. Ese es O un sea, tema, no guardar secretos. no Ese es un guardar tema. secretos. Qué difícil, pues la familia, como vos dijiste hoy en un principio, están llenas de secretos, Sí, inclusive cosas que uno mismo olvida, y esto de poder develar y abrir hace que se libere tanta información tan rápido. Dios mío, por favor. Por eso el hablar, ¿no? O tratar de sanar, como vos dijiste. En este caso de terapias, por ahí no necesitas hablar, lo sanás vos y naturalmente se desenrieda. sí, se desenrieda. Bueno, están las prohibiciones. A veces el no hablar es una prohibición y hay personas que están, nosotros hablamos de las gónadas, ¿no? Que es la parte de la reproducción, donde las personas son seductoras, son amorosas, nunca dicen que no, siempre son amenas, ¿viste? Son divinas, pero claro, ¿qué pasa ahí? Cuando vos ves el trasfondo, esto de no poder delimitarme, no poder decir que no, no poder hay como una connotación ahí, ¿no? Donde yo tengo ciertas prohibiciones, ¿no? Donde no puedo expresar realmente lo que siento o a veces me callo para no generar un conflicto. Entonces son personas que evitan el conflicto, pero bueno, que todo eso cuando vos lo empezás a ver trae una carga, ¿no? Porque no pasa nada si uno dice que no, o sea, o tengo miedo al rechazo, pero siempre trato, viste, o tienen un montón de bagaje y todo te lo dicen con una sonrisa. Ahí sí, a mí me abandonaron y se ríen, ¿viste? Como que hay hay ciertas cuestiones corporales bueno, que el terapeuta va viendo, donde vos te das cuenta de la estructura del otro, ¿no? De la personalidad, ¿no? Que quieren agradar y son personas que, viste, todo bien, y la verdad es que en el trasfondo no se pueden separar del otro y no pueden estar en su referencia interna. Hablamos de referencia interna cuando hablo de estar con mi ser. ¿Y qué necesito yo? ¿Realmente necesito decirle que sí cuando en realidad quiero decirle que no? Que ya me desbordó, que ya me pidió demasiado, ¿no? Entonces es el permiso. Bueno, acá está bueno esto, porque uno tiene que habitar a la niña y decirle, te doy permiso que puedas decir que no, te doy permiso que puedas poner límite, te doy permiso que puedas expresar lo que sentís, te doy permiso que puedas ser vos. Entonces, eh, es Uf, como fuerte, es porque fuerte, fuerte. hay que habitar ese permiso para que el otro se habilite a hacerlo y hablarle al niño interior, porque el primero que tuvo prohibido, a veces son niños que evitan el conflicto, porque ya había tanto conflicto en casa, que para qué vamos a desobedecer. Decimos todo que sí a mamá, hacemos todo por el hermanito, tratamos de resolver, de solucionar. Entonces, son personas que están todo el tiempo para afuera, pero si vos empezás a disociarte y a correrte, hay una necesidad que adentro no pueden satisfacer y a veces ni siquiera saben qué quieren, ni siquiera saben qué sienten, porque están tan para afuera tratando de que el otro esté bien, que ni siquiera sé si quiero, qué quiero para mí. Entonces, es,
Esto ya parece una terapia, esto ya parece un café que no sé si vos te acordás que nos tomamos antes de la pandemia, que fue letal, unos días antes de Sí, la pandemia, sí, que empezó como café y terminamos así en otra dimensión. en otra Supongo que todo, dimensión. Es que el cómo nos hace inconsciente ruido a todos. sí, el inconsciente te lleva a otra dimensión, Nelly. Es como que uno empieza, por eso a veces las terapias hay que marcarlas, porque te vas del tiempo, hay un tiempo no tiempo donde uno entra en contacto con ese inconsciente y es maravilloso porque es como hay como, empiezan a estar tocados los inconscientes colectivos de cada persona y yo siento que ya tomamos, Sí, no estamos ni yo con vos, sino estamos en sí, contacto con el sí. inconsciente. Se siente, no sé si te pasa, si le pasa a la gente, se siente hasta un calor, Sí, no, lo digo de verdad, ¿eh? sí, Ya empezó a pasar hace un rato, yo ya sé que vos ya lo sabés. Bueno, sí. uy, ¿qué estamos haciendo? ¿Como un desbloqueo en vivo? Un desbloqueo en Wow. vivo, sí, antes del eclipse, o sea, la verdad que Que sí, fíjate somos, que todo lo que vos fuiste diciendo, yo no voy a hablar de astrología ahora, pero todo lo que vos fuiste diciendo tiene un nombre astrológico, ¿no? De hecho, en cada tipo de mamá hay un tipo de luna y en cada tipo de respuesta, no voy a hablar de la astrología, simplemente que no es casual que antes del eclipse, yo ya me siento en un estado medio devaído. Sí, se me complica. Antes del eclipse, que el eclipse es un punto karmático, es una puerta que se abre, realmente esté pasando esto, ¿no? Y ojalá le esté pasando a la gente que en este momento está presente, que vaya haciendo contacto con todas estas preguntas, porque esto es lo que va a pasar es la energía que es muy fuerte. No sé inclusive si puedo seguir mucho más, te digo. vamos a Les quedar pido arrancados. disculpas. Voy a quedar, desde ya lo que puedo aclarar es que busquen @almascreadoras. Yo te pido, me parece que voy a tener que terminar. Qué fuerte. Quiero que hagamos 2 millones de encuentros más, por supuesto, porque estos fueron todos títulos y tengo la sensación de que todo el mundo que está del otro lado, que de hecho hay preguntas en silencio porque hay mucho trabajo interior, están en la misma situación y que no es casual tu presencia hoy, en este día previo al eclipse, y que cada uno de los que está escuchando, que en algún punto yo sé que algo hizo ruido y también es parte del proceso que cada uno tendrá que vivir de ahora en adelante. Yo puedo decir que Janina es grosa. No sé si se habrán dado cuenta, ni se imaginan lo que es en una sesión, ni les cuento cómo queda después de una sesión. Y que hay cosas mágicas que empiezan a suceder, Yani. Sí, Mm. hay cosas mágicas que el consultante es el que hace el trabajo. Uno cree que yo acompaño, pero el consultante es el que da permiso para abrir ese inconsciente. Y también se va por capas, porque uno tiene que tener ahí la prudencia de que a veces cuando uno empieza a hacer un proceso terapéutico no está para trabajar, por ejemplo, una herida muy fuerte. Vamos por heridas, porque uno abre hasta donde, el inconsciente va hasta donde uno lo habilita. Y después vas abriendo cada vez más capitas de profundidad, pero siempre hay un respeto y una empatía y una conexión que tiene que haber en ese vínculo entre el terapeuta y el consultante, donde lo primordial es que no haya juicio de nada, absolutamente de nada, no somos quienes, y cuando uno ve el dolor del otro, directamente, ¿qué va a enjuiciar? ¿Qué va a enjuiciar? Si uno siente el dolor, no puede enjuiciar nada, no hay culpa, no hay juicio, somos parte de una experiencia a vivir y por algo tuvo que ser así, por algo tuvimos que caer en esa familia, por algo tuve esa mamá, por algo tuve ese papá y creo que eso es lo que me gustaría, ¿no? Aclarar, que, que somos lo que somos gracias a ellos. Devolver la dignidad, ¿no? Vamos Sí, a ponerle, me encantó eso. este, tengo muchas frasecitas acá. Devolverla, yo me siento como con, no sé, me siento atravesada por esto, me encantó. Fíjate que no solo sos excelente profesional, tenés una capacidad de ir metiéndote, ¿no? Porque lo sentís vos, porque lo haces de corazón, porque lo haces de alma. Yo no te estoy chupando las medias, esto es verdad, No, gente. A ya ver, sé. Y yo como y me siento re cómoda.
Es re fuerte, Yani. Yo quisiera, sé que a la gente le pasa lo mismo, cuando vos consideres que tenemos que volver a encontrarnos, si alguien quiere plantear una temática puntual, porque esto es Sí, muy amplio, estos fueron solo títulos, sí, y búsquenla a Yani, @almas creadoras, a partir de ahí se pueden comunicar con vos, supongo, Yani, ¿verdad? sí, O sí, bueno, si sí. querés dejar otra forma de comunicarse. No, sí, esa, bueno, mi celu es, yo no soy muy de las redes, pero bueno, me tengo que insertar, ¿no? En No te rompimiento va de a quedar estructura. otra, mi amor. No me va a quedar otra, no me va a quedar otra. Algo quería aclarar, que sí, que lo dejemos abierto, me gusta esto del cosmos, de cómo viene, ¿no? Que uno tiene que romper las estructuras y ver la necesidad de lo que la gente necesita, ¿no? Por ahí necesitan algo puntual. Yo estoy en disponibilidad absoluta, con vos tengo mucha confianza, te aprecio, y es como que me siento hermanada, puedo abrirme absolutamente, así que lo dejamos a disposición del otro, que son los que tienen alguna necesidad de saber de algún tema puntual. Yo estoy a disponibilidad para vos, para la gente, y bueno, lo dejamos ahí en lo que Se movió necesiten. mucho en esto. A ver, bueno, yo te agradezco porque semejante terapeuta en este momento brindándonos de corazón para todos los que están escuchando ahí, sinceramente eso es valioso, Yani, de verdad. Vos sabés que adoro. Yo también. Que bueno, esto fue muy fuerte, tengo un poquitito de dolor de cabeza, vamos a parar aquí. Puede ser, porque cuando viene mucha información y tocamos la parte inconsciente, empieza como a inflamar la parte de cerebral, donde se abren las memorias, y empiezo a recordar, y empiezo a abrirse mi historia, y puede haber un hinchazón, la panza hinchada, ¿viste? Pasa eso porque hablamos de programas, ¿viste? Y estamos en contacto con ese inconsciente que toca nuestra sangre, nuestra fibra, nuestra esencia. Y esto demuestra realmente que no existen ni las distancias ni los tiempos, no estamos no estamos cara a cara, lo mismo de estar pasando a la gente, estamos aparentemente desde este presente yéndonos para atrás y ahí nos damos cuenta que no existe ni el tiempo ni el espacio, por lo tanto todo puede suceder y todo es movible. Que no crean la magia, ay, por favor. Sí, sí, Y porque es inevitable, o sea, fíjate que todo esto que está pasando es recontra cuántico. Y lo sí, que va a pasar recontra mañana cuántico. también. Es Sí, recontra sí, cuántico. Y sí, así se sana desde lo que haces, ¿no? Recontra cuántico. sí, Doy fe, ¿eh? sí, Doy fe. Que me ha pasado sí, cosas y digo, no lo puedo creer. Sí. sí, es cuántico. Incluso antes de cerrar, cuando hacemos la terapia, uno a veces quiere como ponerle cabeza, ¿viste? A todo. ¿Qué Mm. trabajé? ¿Cómo lo trabajó? Yo voy mucho a veces como trato de disociar y voy como muy a lo abstracto para que la persona salga del chip mental, porque el chip mental sirve para estar en la vida, pero para sanar necesito la parte de emoción y de inconsciente. Y cuando sana, la persona se siente como más viva, más genuina. Todas esas características no son pienso distinto. Sí, puedo empezar a creer que soy yo, pero la liberación es muy sencilla. Estoy más viva, estoy más alegre, estoy más conectada, estoy más en mi referencia, soy más yo misma. Y esa es la sanación, no son cosas. No. eh, Y no es poco, la búsqueda de toda la vida, ser uno, ¿no? sí, ser uno mismo, claro, estar en mi identidad. ¿Quién soy yo después de todo? ¿Quién soy yo? Uf, Bueno, papito querido, hermosa, eh, con esa vida que tenés ahí también, que estás en este momento particular. estoy gestando, Eh, sí, Está estoy a gestando pleno. y supongo que todo hace más ruido. Bueno, gracias por todo, de verdad, Gracias gracias. a Es una vos. belleza, el momento que vivimos es una hermosura. Es Gracias, una te hermosura. quiero mucho y Yo bueno, también te y ya quiero mucho. sabes que bueno, si se abre lo que se abra, ahí estamos. Ahí estamos. Feliz eclipse mañana. Y Gracias. prepárate con las redes porque me parece que vas a tener mucha energía.
Está bien, no hay problema, acá estoy. Te Gracias, quiero. cuídate mucho, sé muy feliz, yo te quiero mucho Bueno, también. Gracias, gracias a todos los que están ahí. Ya voy a subir esta gracias. maravilla para analizarla con tranquilidad. Gracias. Besito. Chau, chau. Besos grandes. Chao, chao. Chau, chau, chau.